Bueno, gente, adivinen quién ha vuelto. Voy a volver a hacer los videos explicando distintos temas. Específicamente, este va a ser del segundo año, Americana 2, específicamente la parte de la conquista. Una cosa, aunque yo voy a estar básicamente resumiendo o explicando varios textos, no dejen de leerlos. Porque quizás ustedes cuando lo leen sacan otras conclusiones y la profesora puede pedir y es otra cosa, o quizás estos textos no los toque en el nuevo programa otro profesor. Así que nada, pero yo voy a estar explicando hoy de Americana 2 lo que es conquista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar los textos de Garavaglia y Marchena, específicamente los capítulos 7 y 8. El capítulo 7 habla más que nada de lo que es la conquista en el lado de México. El principal personaje que tenemos es el recontra conocido Hernán. ¿Lo escribí bien? Sí, Cortés. Sí, el famoso Hernán Cortés. La conquista como tal iniciaría en el 1519. Que al inicio este señor, Hernán Cortés, estaba bajo las órdenes de Diego Velázquez. Tenían más que nada el objetivo de obtener riquezas, pero lo que termina haciendo Hernán Cortés es que desobedece. Además, otro dato importante que tenemos es que Hernán Cortés contaba con dos mediadores culturales, es decir, personas que básicamente le traducían. Estos eran Jerónimo de Aguilar y la Malinche. Sí, la Malinche, la que habíamos hablado en primer año, bueno, esa. Eh, Hubo varios elementos en general que terminaron favoreciendo la conquista de Hernán Cortés, que uno de ellos fue, por ejemplo, la enemistad que había entre los mexicas y otro pueblo, que ahí lo voy a escribir porque no lo sé pronunciar muy bien, y acá lo tengo escrito. Básicamente, factores que favorecieron la conquista, dos puntos. Vamos a ir poniendo el primero, que sería la enemistad con, perdón, de los mexicas con los taxatelcas, creo que se pronuncia. ¿Por qué nos importa esta rivalidad? Básicamente porque los esos terminaron dándole muchísimas tropas a Hernán Cortés y además, bueno, conocimiento del territorio en general. En Choula, aunque empiezan a haber distintos rumores de traición hacia Cortés, y lo que hace Hernán Cortés es organizar una matanza, haciéndose así su camino a Tenochtitlán. Acá Moctezuma, cuando Cortés llega a Tenochtitlán, lo recibe bastante con honores, pero Cortés lo termina tomando prisionero a Moctezuma. Esto también lo vamos a agregar, no en los factores, sino que hay una captura de, con mayúscula, Moctezuma. Me van a ir viendo, chequeando más que nada nombres, sobre todo para saber cómo escribirlos y pronunciarlos, porque como verán me cuesta. Acá aparece otro personaje, el cual es Pánfilo de Navarres, que intenta arrestar a Cortés, porque claro, dentro de todo, Cortés había desobedecido las órdenes de primero de Diego Velázquez. Así que mandaron a Albarro a capturarlo, pero Cortés lo termina derrotando. Pero Cortés deja a Pedro de Alvardo, otro personaje importante, a cargo de Tenochtitlan. Y lo que va a terminar haciendo Pedro, Pedro, lo que va a terminar haciendo es una matanza en el Templo Mayor durante una fiesta religiosa, lo cual provoca una gran rebelión generalizada en Tenochtitlan. Moctezuma termina muriendo en el conflicto y los españoles deben huir en la llamada Noche Triste. Repito lo de la Noche Triste.
Básicamente, Cortés había dejado a cargo a este Pedro, que de hecho les voy a escribir el nombre acá. ¿Cómo era? Alvarado. Ahí está. Lo deja a cargo de lo que es Tenochtitlan y este organiza una matanza en el llamado Templeo Mayor durante una fiesta religiosa. Así que lo que termina ocurriendo es una rebelión generalizada que termina con la muerte de Moctezuma y con la... Tenían que huir los españoles y esta es la reconocida como la Noche Triste. Vamos a dar vuelta a la hoja. Pero, y acá podríamos sumar otro factor que favoreció la conquista, que es el tema de las enfermedades, específicamente la viruela. Esto termina debilitando muchísimo a los distintos pueblos originarios. Ahí se queda parada la hoja, sí. Debilita muchísimo lo que es la resistencia, la viruela. Cortés reorganiza sus fuerzas y corta el abastecimiento de Tenochtitlan. Otra cosa. Vamos a poner Cortés corta el abastecimiento de, lo escribí mal, lo escribí con la B equivocada, Teno. Vamos a escribir Teno, así no me complico tanto la vida. Teno. Eh, y bueno, finalmente, tras 8 meses de asedio, la ciudad cae el 13 de agosto de 1521. Vamos a poner caída de Teno. Vamos a ponerle 1521. Ahora ya entramos en lo que serían las distintas consecuencias que hubo debido a la conquista. Una de las mayores consecuencias fue el tema de la catástrofe demográfica. En un siglo, la población se redujo aproximadamente un 90% en un solo siglo. Las causas no solo son las epidemias, sino también la explotación laboral, desorganización, etcétera. Esto es terrible. En un inicio hubo lo que sería una explotación más que nada directa hacia los indígenas capturados. Pero como hubo muchísimas críticas eclesiásticas que después vamos a ir viendo, porque eso lo vemos después, esto es un panorama más general y más a la conquista que otra cosa, después lo vamos a ver sobre todo con cosas como el gran debate, se introduce el famoso concepto que lo van a repetir hasta de Trosgo de la encomienda. La encomienda se basa en que un español obtiene un derecho a cobrarle tributo a los indígenas a cambio de evangelizarlos. Este tributo no tiene que ser sí o sí en forma de dinero, puede ser trabajos o productos también. Muchos años después, esto también lo vamos a ver después, lo van a ver después seguramente, la corona termina limitando el poder de los encomenderos, básicamente para evitar que se termine formando otra sociedad feudal. Bueno, repetimos lo del concepto de la encomienda. Lo vamos a poner más abajo. ¡Ay, se me borró el numerito! Lo vamos a poner más abajo. Encomienda. Para que básicamente no se olviden de esto. Es el español que cobra un tributo a cambio de evangelizar. Bueno, entre 1530 y 1555 se da un periodo más que nada de transición, porque los distintos tributos comienzan a orientarse más hacia los productos y el dinero, ya no tanto lo que serían los trabajos porque se está empezando a monetarizar ya economía y se empiezan a descubrir los centros mineros. También van a ver seguramente más adelante en la materia los distintos, cómo era el trabajo en las minas, por ejemplo, las minas de Potosí. Eh, sí. Básicamente, lo que vamos a ver en las minas de Potosí, el efecto de arrastre que básicamente alrededor de las distintas minas se van a ir generando todas las sociedades para poder abastecer, tanto personas como que viven ahí, que después van a trabajar en las minas, lugares para abastecer, yo me sonó el dedo. También, bueno, em, todo el comercio de mulas que también vimos porque todo esto se tenía que transportar y lo que sacaban en las minas.
Y bueno, ya para el 1550, en 1560 se funda la República de Indios, fomentando más la separación todavía. Y eso sería básicamente el capítulo 7 a grandes rasgos. Quise darle más bola a lo que era la parte de la conquista porque todo lo demás, yo de la encomienda, sociedad de indios y minas, como les dije, lo van a ver después. Bueno, tenemos el capítulo 8 que nos habla de los Andes, mismos autores, distinto capítulo. Acá tenemos a tres personajes importantes. Tenemos a Francisco Pizarro, que lo escribí mal. Ahora sí, y de hecho vamos a poner un guioncito. A Diego de Almagro. Y por último, a Hernando de Luque. Muy bien. Que después de muchísimas expediciones para confirmar que exista, en el año 1532 descubren la existencia, más bien, más que descubrir, la confirman, porque ya habían rumores, confirman la existencia del Imperio Inca. Y, perdón, es en el año 1529 que confirman la existencia y es en el 1532 llega Pizarro, Pizarro, con unos 180 hombres. ¿Y qué pasa? Si ustedes el año pasado, como supongo que vieron con Bariñas en primer año, recordarán toda la guerra civil de los incas entre, porque acá básicamente en los donde estaban los incas, bueno, Pizarro llega con 180 hombres. Vamos a hacer una flechita. ¿Puedo hacer una flechita? Sí. Se encuentra con la guerra civil, que es entre Huáscar, que me da paja poner con mayúscula, y Atahualpa. Ya el año pasado debieron haber visto cómo funcionaba todo esto. Que se estaban disputando el poder y otro factorcito que pusimos acá arriba, la viruela. Gente, la viruela fue un factor enorme. Parece que no, pero sí. Bueno, este contexto dividido en el Tahuantinsuyo, que era como se le llamaba el imperio inca, fue básicamente de los factores más importantes, junto que como había pasado acá, había una enemistad entre los incas con distintos pueblos que ya habían sido sometidos por ellos previamente. En noviembre se da un encuentro en Cajamarca. ¿Y acá qué pasa? Pizarro captura a Atahualpa, el cual para poderse liberar ofrece un rescate. Escuchen lo que era este rescate. Llenar un cuarto de oro y dos de plata. Un cuarto de oro y dos de plata. ¿Para qué les sirvió esto? Para nada, porque finalmente Pizarro lo terminan ejecutando a Atahualpa. Pero para lo que sí sirvió fue para enriquecer terriblemente a los conquistadores. Bueno, finalmente avanzan hasta Cusco, coronando a Taupar Hualpa y luego a Manco Inca como títeres, básicamente. Y en 1550 en 1533, perdón, vamos a anotar yo, 1533, es donde Pizarro termina conquistando Cusco y fundando Lima. Después, seguimos. Lo que va a pasar es que van a haber bastantes conflictos. Los incas no se van a rendir tan fácil. Va a haber una rebelión por parte de Manco Inca, uno de los reyes que les había hablado antes, que eran como títeres, que inicia en el 1536.
es una rebelión enorme, incluso termina cerrando Cusco y ataca Lima. Pero los españoles se resisten. Manco se termina refugiando en la selva donde se mantuvo como un foco de resistencia durante muchísimas décadas. A la vez, porque, perdón, no lo aclaré, hay un conflicto doble, doble. Vamos a aclarar que uno fue la rebelión de Manco Inca y la otra es que se empiezan a pelear los que están acá arriba. Se van a empezar a pelear. Específicamente el conflicto va a ser entre Pizarro, conflicto que otra vez le voy a escribir mal, Pizarro, y el que se va a pelear es Almagro, que lo escribí mal. Almagro. Soy mala para escribir nombres, como se darán cuenta, por eso tengo la hojita con los nombres ahí. Por el control de lo que sería Cusco y los territorios que están más abajo de Cusco, hacia el sur. Más abajo, hacia el sur. Pizarro va a terminar ejecutando a Almagro en el 1538 y finalmente Pizarro va a morir asesinado en el 1541. En el 1542 la corona va a promulgar leyes nuevas, como ya les conté, va a limitar el poder de la encomienda. Gonzalo Pizarro, familiar, descendiente de Pizarro, va a organizar una rebelión contra el que es el primer ¿cómo se decía? Me trabé, perdón. El primer virrey del Perú, vamos a anotar esto, son personajes distintos. Es distinto Francisco Pizarro que Gonzalo Pizarro. Vamos a poner Gonzalo Pizarro, que no son el mismo, atentos. Organiza esta rebelión contra el primer virrey del Perú, al cual va a terminar ejecutando. La corona entonces envía a otro nuevo personaje que es Pedro de la Garza, quien básicamente les ofrece perdón real a los rebeldes, básicamente que la corona va a perdonar a quienes se rebelaron con Gonzalo, y finalmente Gonzalo en el 1548 va a terminar siendo ejecutado. Ahora, el texto menciona este capítulo, perdón, va a mencionar dos otras conquistas a la parte del norte de lo que sería el territorio de los incas y hacia el sur, Chile. Lo voy a mencionar apenitas por arriba la parte de los que serían los territorios del norte, los de Chile no los voy a mencionar, no creo que les pregunten mucho, la verdad. La conquista para los lugares del norte es llamada la búsqueda de Dorado, sí, como la película. El mítico reino dorado, por lo que un montón de conquistadores, y ya me cuentan los otros nombres, imagínense todos los que aparecen acá, avanzaron desde distintos puntos para encontrar este supuesto dorado y asegurarse de gobernarlos. Factores que sirvieron para la caída de los distintos lugares del norte. Para sorpresa de nadie, la división de los pueblos indígenas, alianzas, rapidez militar española. Esta rapidez se vio un montón motivada por lo que serían esta gana de decir vamos a encontrar el dorado, hay que apurarse. Finalmente, bueno, los tres principales conquistadores quisieron reclamar el territorio, pero la corona terminó favoreciendo a Luis de Lungo. Y con esto vamos a finalizar todo lo que fuimos hablando de conquista. Después voy a hacer un video extra hablando de todas, por ejemplo, el texto de Quijano y cuál era el otro autor. Y de Bradink, que no hablan tanto de hecho histórico así, sino que uno, por ejemplo, analiza la conquista y otro a la figura de lo que es Colón. Nos vemos.